Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos ustedes en esta hermosa hora. Vamos a estar tratando un tema que yo sé que va a ser de gran bendición para todo aquel que escuche este mensaje. Vamos a estar tratando en esta tarde noche, el tema del arrepentimiento. Este es un tema que es bastante amplio, pero quiero resumirlo lo más que pueda para que de esa manera sea de gran bendición para todos nosotros, tanto para aquellos que somos cristianos como para aquellas personas que no conocen del Señor. Y tiene ese objetivo, el cual es que la persona reconozca su pecado delante de Dios y se convierta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a estar viendo en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo del 1 al 3, vamos a estar viendo la reacción de este hombre de Dios ante el pecado. Dice aquí: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, aquí está hablando Esdras, el escritor de este libro. Dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dice Esdras: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Pueden darse cuenta la reacción que tuvo este varón de Dios al ver el pecado en que estaba sumergido el pueblo de Israel. Todos sabemos que nosotros a diario le fallamos al Señor. Es por eso que no comparto al escuchar personas decir que todos somos pecadores, somos débiles, somos carne. Hoy vamos a aprender que aunque somos carne, aunque somos débiles, aunque somos pecadores, hay una oportunidad de arrepentimiento, y eso nos obliga a buscar la presencia del Señor como dice su palabra. Porque no podemos tomar como excusa de que somos carne, de que somos débiles, y seguir pecando y practicar el pecado, porque sabemos que el apóstol Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Y podemos ver que el arrepentimiento es algo que nos implica a todos, tanto a cristianos como a las personas que no han conocido aún del Señor. Entonces ya vimos cómo Esdras reaccionó ante el pecado de Israel. Ellos se habían mezclado con las naciones, y el ejemplo, yo creo que más tremendo de arrepentimiento estuvo allí. ¿Por qué? Porque Esdras les dijo a ellos que para que Dios los perdonara tenían que apartarse de las mujeres, y no solamente de las mujeres, de los hijos que habían tenido con esas mezclas con mujeres de otras naciones. Y tanto fue así que él les dijo: traed el libro. Ellos le dijeron a Esdras: traed el libro. Y cuando uno dice vamos a la palabra, tiene uno que someterse a lo que dice la Escritura, no a nuestra forma de pensar. Ahí no vale que yo pienso, es que yo creo. Ahí vale es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y Esdras les leyó donde había una prohibición de que ellos se juntaran con ese tipo de mujeres, o sea, mujeres de otras naciones. Por consiguiente, les tocó a esas personas dejar a sus mujeres y dejar a sus hijos para poder obtener el perdón de Dios. Entonces, dice que era tanto el dolor, tanto el llanto, que se confundían las lágrimas con las gotas de lluvia que estaban cayendo, porque estaban bajo un fuerte aguacero y habían estado desde la mañana hasta más o menos 2, 3 de la tarde escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí todo esto? Que lo que trae arrepentimiento, lo que trae una verdadera conversión, es la poderosa palabra de Dios. Esto deja sin base
la famosa oración de fe, porque muchos piensan que haciendo una oración de fe o la oración del pecador ya es cristiano o ya está listo para ir a la presencia de Dios. Muchos dicen, llegan a la iglesia, predican un mensaje que entre otras cosas muchas veces ni es mensaje. Muchas veces en las iglesias invitan a personas que den el testimonio y el testimonio no es la palabra de Dios. Porque hay testimonios que emocionan a uno, pero esa persona comienza a hablar de su vida pasada, a relatar toda su historia y al final sale llamando a la gente, pasen adelante, les hace una oración de fe y les dicen, bienvenidos a la familia de Dios. Pero no estamos haciendo las cosas bien, porque a mí la palabra de Dios me enseña, vámonos a Efesios, la carta de Efesios, capítulo 1, versículo, vamos a mirar aquí, versículo 13 al 14. Dice aquí, en él también, ¿en quién? En Jesucristo, dice, en Jesucristo también vosotros, el apóstol Pablo hablándole a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, que una persona que no reciba el evangelio no se salva. Y habiendo creído, fíjese, escucha el evangelio, escucha la palabra de salvación, cree en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando hacemos eso, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí el apóstol nos está diciendo que cuando uno escucha la palabra de Dios y cree a lo que se está diciendo, entra en el proceso de salvación. Allí mismo tú no tienes que hacer más nada. La salvación es gratis, es por gracia y recibes la salvación. Pero entonces viene un proceso, viene una carrera en la cual viene lo que es el arrepentimiento y de eso es que vamos a estar hablando hoy. Por ejemplo, vamos a mirar qué significa la palabra arrepentimiento. Dice aquí que es una frase griega que se llama metanoia, que es el griego, la G3341, y dice que significa compunción. ¿Y qué es compunción? Es el arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal delante de Él. Eso es el verdadero arrepentimiento. O sea, es un dolor, la compunción. Dice que en el griego, que es catanazo, dice que la compunción es perforar hasta atravesar, agitar violentamente, herir lo vivo. O sea, es como si la compunción da la idea como si te cogieran con una pinza y te apretaran la piel o te estuvieran atravesando con una aguja. El dolor que sientes tú al sentir eso es la misma compunción que debe sentir una persona que está verdaderamente arrepentida. En el sistema hebreo, la palabra arrepentimiento es teshuvah y es cuando dice que es volverse a. Cuando un judío dice que hace teshuvah, o sea, se arrepiente de sus pecados, es porque estaba apartado de Dios y él en un momento determinado hace un alto en el camino y se acuerda que allí está la Torá y regresa a practicar la Torá, a practicar las escrituras para estar bien delante de Dios. Eso se llama teshuvah en el idioma hebreo y es volverse a las escrituras, volver a la Torá. Pero hay un problema para nosotros los que no somos de origen judío, o sea, lo que ellos llaman gentiles. Al decir gentil no estoy diciendo que somos pecadores. Al decir gentil quiere decir que pertenecemos a las naciones. O sea, todos nosotros somos de origen gentil porque pertenecemos a las naciones y ellos volvían a la Torá porque ellos la practicaban. Pero el apóstol Pablo dice también aquí en Efesios que nosotros estábamos en el mundo sin Dios y sin ley. O sea, cuando tú le dices a una persona, arrepiéntete, ¿qué le estás diciendo? No le estás diciendo nada.
Porque él te va a preguntar, ¿arrepentirme de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Entonces tú tienes que explicarle el evangelio, hablarle de la palabra para que él sepa de qué le estás hablando. Les pongo un ejemplo. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos, comienza a hablarle a los romanos del pecado. O sea, el objetivo de todo esto es hacer sentir culpable a las personas, hacerles ver que están en pecado para que lo que le estamos predicando genere en ellos una reacción. Es decir, cuando un gentil, una persona que no es de origen judío, se arrepiente, dice que esa es una palabra que se llama metanoeo, que es pensar diferente, cambiar de forma de pensar. Pero viene otro problema, otra pregunta. ¿Qué hace una persona que no conoce las escrituras, que no ha tenido una relación con Dios? ¿Cómo se arrepiente? Aquí podemos ver algo. Cuando una persona que no conoce a Dios dice que se arrepiente, puede pasar dos cosas. Puede pasar que esa persona hace un alto en el camino y se puede arrepentir, puede cambiar de mente, pero el problema es que esa persona puede cambiar de mente sin buscar de Dios. Yo conozco de personas que han dicho, yo no fumo más, no me fumo más un cigarrillo, y no se lo fuman más. Eso se llama fuerza de voluntad. Hizo un alto en el camino, dijo no fumo más. Otros en cambio de pronto era dado al alcohol, borrachín, le daba golpes a la mujer lo amenazó con dejarlo si seguía tomando ron, y él un buen día amanece y dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Voy a perder mi esposa, mis hijos, mi hogar, pierdo mi empleo por el licor, no tomo más. Tiene fuerza de voluntad, hace un alto en el camino, pero no se regresa a Dios, no busca de Dios. Entonces, hay un arrepentimiento que te genera un cambio de mente, un cambio de actitud, pero sin buscar de Dios. Y eso es lo que pasa en muchos. Muchas personas lo lleva la esposa a la iglesia, le dice, vamos a llevarte a la iglesia para ver si cambias. Entonces allá va y dice, es que mi mujer, como ella es evangélica, entonces ahora yo voy a hacer algo. No voy a tomar más ron, no voy a fumar más cigarrillo, no voy a comprar más lotería, no voy a pronunciar malas palabras, voy a apartarme de ese poco de amigos mundanos que me llevan a tomar licor, que me sonsacan, y así la tengo contenta. Pero ahí no hay arrepentimiento. Ahí lo que está complaciendo es a su esposa para no perderla. Pero el verdadero arrepentimiento lleva consigo un cambio de actitud y nos hace buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque produce en la persona una reacción de dolor, de tristeza por haberle fallado al Señor. Es como cuando alguien dice, mi mamá me dejó cuidando la casa y me advirtió que no trajera a mis amigos aquí a la casa porque podían partirme el vidrio del comedor. Y ella trabaja de día y de noche para comprar su juego de comedor, y ellos se lo pueden partir. Entonces resulta que salió la mamá a hacer una diligencia y vino el muchacho, trajo a sus amigos y le partieron el vidrio a la señora. El muchacho siente un dolor, un pesar por haberle fallado a su mamá, porque sabe que su mamá se mata trabajando, y entonces él le duele haberle fallado a su mamá y le pide perdón y le promete no desobedecerla más. Así pasa a nosotros cuando tenemos un verdadero arrepentimiento. Sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos aflicción, estamos compungidos, nos duele haberle fallado al Señor. Por eso es que hay cristianos que no se arrepienten de las cosas malas que están haciendo. Nosotros como cristianos le fallamos a diario al Señor. La vida que yo tengo hoy no es el mismo nivel espiritual que yo tuve ayer, ni que tuve hace una semana. Cada día debemos esmerarnos por buscar más de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que, como dice el apóstol Pedro, vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el cristiano que
peca, le falla una y otra vez al Señor y sigue fallándole y no confiesa su pecado, no confiesa su maldad y se aparta de él, es porque no le duele fallarle al Señor. Porque Dios es nuestro Padre y a Él le duele cuando nosotros como hijos de Él nos apartamos de Él, lo rechazamos y nos vamos. Estoy hablando en una forma alegórica. No es que Él viva llorando por nosotros, pero como un padre, dice, Él hace una comparación. Así como un padre perdona a su hijo, yo los perdonaré a ustedes. Entonces, si Él se compara con un padre para nosotros y es nuestro padre, claro que tiene que dolerle cuando le fallamos o quedamos mal delante de su presencia. Entonces vamos aquí al libro de los Hechos, libro de los Hechos, antes de entrar en una parte que me gustaría que ustedes vieran, libro de los Hechos, aquí dice, aquí, libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 37, dice que el apóstol Pedro le estaba predicando a una multitud y primero que todo los hizo ver el estado en que estaban ellos. Por eso es importante que cuando tú vayas a hablar el evangelio, tengas tiempo para hacerlo bien. Hay personas que quieren pasar oye, arrepiéntete, Cristo te ama, y de ahí no quieren pasar. Cristo te ama, arrepiéntete. No, tú tienes que aprenderte el evangelio, tienes que explicarle a Él el plan de salvación para que Él comprenda de qué le estás hablando y pueda entender por qué tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:36, dice que aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Y si tú eres una persona que dice, no, es que yo soy católico, apostólico y romano, yo nací así, mi abuelita era así, y ustedes también nacieron en la misma religión y porque ahora me quieren hacer salir. Nosotros los evangélicos, los cristianos evangélicos, no te queremos hacer salir de ninguna religión. Lo único que queremos es que empieces a tener una relación personal con el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si alguien te va a predicar la palabra, tú como católico, y lo rechazas, le dices que no, y viene otro, Dios te envía otro emisario para que te lleve el mensaje de salvación, y lo rechazas, y toda la vida te has pasado rechazando la palabra de Dios, y alguien en el camino te dijo, no, el día que te vayas a morir, haces una oración de fe y Dios te perdona. Créeme que te están embolatando. No te han dicho la verdad. No te han dicho que como pasaste toda la vida rechazando el evangelio, ¿a qué Señor vas a recibir si al momento de morir no sabes de quién te están hablando? Es como si yo te fuera a regalar una grabadora y vamos a poner una grabadora, no, vamos a poner una herramienta de trabajo. Y la herramienta de trabajo necesita que tú leas el manual para poder ponerla en acción. Entonces yo te la quiero regalar y me dicen, no, yo la tengo ahí, yo la voy a guardarla porque no me interesa. Y guardas la herramienta de trabajo, pero eso trae un manual de cómo debes armarla para usarla. Y pasaron 5 años, nunca lo usaste, pero en un momento determinado, dicen, viene un huracán, corre que tapen bien la casa, cúbranse bien porque se van a volar los techos. Entonces él se acuerda que ya había una herramienta de trabajo. Entonces dice, cuando les tapa la caja, dice, no, ¿cómo armo esto si no sé armarlo? Entonces, antes de armarlo, se te viene el huracán encima y se te lleva a la casa. Y puedes hasta perecer sin haber armado la herramienta de trabajo. Así es el Señor Jesucristo. Si te van a predicar el evangelio y quieres saber de qué te están hablando, diles, trae la Biblia, enséñame con la palabra de Dios de qué me estás hablando para poder comprender. Si no te expones, si no te abres al evangelio, no vas a saber de qué plan de salvación te estamos hablando. Entonces es preciso, para que una persona se convierta, que escuche primero el evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que el apóstol Pedro, hablándole a una multitud, le dijo, al oír esto,
Dice aquí, sepa, el versículo 36 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice aquí, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungieron? Porque él les estaba hablando la palabra de Dios. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice que estaban compungidos. Les dolía en su corazón estar mal delante de Dios. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, el evangelio es para todo el mundo, para el católico, para el adventista, para el mormón, para el testigo de Jehová, para cualquier religión que creen ellos que por pertenecer a una religión son salvos. Déjame decirte que la única manera de que tú obtengas la salvación es creyendo a nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice que el único camino al Padre se llama Jesucristo. No hay otro camino. Había un dicho anteriormente que todos los caminos conducían a Roma. Entonces no todas las religiones conducen a Dios. El único que conduce a Dios se llama Jesucristo. Y si no escuchas el evangelio, no escuchas la palabra de Dios, el plan de salvación, si estás a punto de perecer y te hacen una oración de fe, te vas para el infierno porque no has aceptado lo que Él te quiere decir en el evangelio. Gloria a Dios. Entonces podemos ver un caso de alguien que no se arrepintió genuinamente. Y está en Mateo capítulo 27. Vamos a mirar aquí. Mateo 27. Vamos a ver el caso de Judas. Mateo 27, versículo 3. Vamos a leer desde el 1. Dice aquí, venida la mañana, todos los príncipes, sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Allí hay un problema. ¿De qué arrepentimiento estaba hablando? Habla aquí la palabra de Dios. Aquí la palabra para arrepentirse, o sea, de arrepentido que tuvo Judas, era lamentarse. Judas no tuvo una metanoia, ni metanoeo. Judas tuvo fue una especie de dolor, de remordimiento que llaman muchos. Pero aquí lo que es lamentarse. O sea, él no en ningún momento dice la palabra que él tuvo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, como les digo a ustedes, conlleva a la persona a sentirse mal, a sentir dolor, a lamentarse, a sentir aflicción, pero buscar a Dios. ¿Qué tenía que hacer Judas? Judas, en medio de su tristeza, tenía que acercarse a los apóstoles y pedirles perdón por lo que había hecho. Porque ya ellos tenían una autoridad y dice que si ellos iban y le pedían perdón a los apóstoles, se podía reunir con ellos y si ellos lo perdonaban, nuestro Señor Jesucristo también lo perdonaba. Pero Judas vemos que no. Él sintió ese dolor, esa tristeza por lo que hizo. ¿Y qué hizo él? En vez de buscar a Dios, buscó un lazo, una cuerda y se ahorcó. Entonces, la palabra para ese arrepentirse o arrepentido de Judas, póngale mejor ahí el significado de lamentarse. Así hay mucha gente que vive lamentándose por las cosas que le han pasado, se lamentan de cosas que están pasando, se lamentan por cosas que pudieron hacer, pero no hay un cambio. ¿Por qué? Porque no buscan de Dios.
Viene el coronavirus y está matando gente. Y ellos dicen, ay Dios mío, ahora que ya tanto que yo quería buscar de Dios y ahora no puedo buscar de Dios porque las iglesias están cerradas. Pues es tiempo que te arrodilles, le pidas perdón a Dios y Él te va a perdonar. Porque dice la palabra de Dios que Él es amplio en perdonar. Entonces no hagas como Judas, no te estés lamentando, no sientas dolor por lo que hiciste. Mujeres que de pronto tuvieron un aborto o abortaron varias veces y hoy tienen un remordimiento de conciencia por lo que hicieron, por lo que se sienten solas. Hombres que dejaron a su esposa y se fueron con un amante, hoy están arrepentidos, tienen remordimiento, se están lamentando porque no les está yendo bien y quieren volver nuevamente con su antigua compañera. Pero lo primero que tiene que hacer un hombre o una mujer es buscar a Dios. Si tú dices que estás arrepentido, el arrepentimiento te conlleva a buscar de Dios. ¿Y cómo buscar de Dios? Tienes que congregarte en una iglesia, recibir la palabra, nutrirte con la palabra de verdad, ir creciendo hasta llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo y adquieres la salvación. Porque con una oración de fe que te hagan, no te va a mandar nadie para el cielo. Te están engañando porque la oración de fe no es bíblica, no la practicaba la iglesia primitiva, sino que los primeros bautistas, los puritanos, fue lo que comenzaron a hacer la oración de fe y luego se fue implantando y hoy en día no hay servicio evangélico donde el predicador de turno no haga oración de fe porque si no la hace, piensa él que la gente no recibió el mensaje. Pero déjeme decirte a ti, predicador, pastor que predicas la palabra y cree que si predicas el mensaje y no haces oración de fe, la gente no te ha escuchado. Yo he predicado mensajes que la gente me llama después inquieta por la palabra que le he dicho. Y me toca a mí nuevamente volverle a explicar todo el plan de salvación, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros para que esa persona pueda recibir la salvación. Entonces no es necesario que en un servicio, un culto, el predicador tenga que hacer oración de fe, porque si no piensa él que la gente no se salva. Porque resulta muchas veces que hacen una campaña evangélica y en esa campaña muchas veces van 300, 400 personas. Y cuando el predicador dice, ven acá porque Cristo te quiere bendecir, ¿cuántos quieren irse para el cielo? Es lógico que las personas que están allí, si tú le dices que cuántos quieren irse para el infierno o para el cielo, tenlo por seguro que casi, yo creo que una persona que sea consciente no va a elegir el infierno, te va a decir que se quiere ir para el cielo y va a caminar hacia adelante, va a levantar sus manos y si oras por él y le toca los sentimientos, va a llorar, pero esa persona no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Es por eso que hacen una campaña, van 40, 50 personas nuevas, porque alguien en la iglesia los invitó y en la semana, si alguno de ellos regresa el primer domingo, es mucho. Y ya el segundo domingo ese que fue, no va más. ¿Por qué? Porque no se le ha expuesto el plan de salvación. Porque el Señor Jesucristo dice aquí, vamos a mirar a Mateo. Mateo, esto es lo que debemos hacer. Pero si no lo hacemos, hacemos lo que a nosotros nos conviene o lo que nos da la gana, yo creo que por eso es que el Señor a veces, hay tantas cosas por hacer, pero nosotros no dejamos que el Señor haga las cosas. Mateo 28 dice, por tanto, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos aconseja el Señor Jesucristo? Que hagamos discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le predicas a la palabra a alguno y él está receptivo y te dice que sigas predicándole, saca tiempo como puedas y haz de esa persona tu discípulo. Y comienza a sembrarle la palabra de Dios para que esa persona crezca en el evangelio, porque una persona que tú no le predicas la palabra crece como un famélico con tremendo cabezón, pero no está recibiendo la palabra de verdad y por consiguiente
esa persona no va a seguir los caminos del Señor. Entonces, mi querido amigo y mi querido hermano que me escuchas, llegó el tiempo cuando no basta con decirle a la gente, Cristo te ama y arrepiéntete. Tienes que explicarle por qué se tiene que arrepentir. Que si no se arrepiente, hace las veces de Judas, que sienten remordimiento por las cosas malas que están haciendo, por las borracheras que se están pegando, porque el adulterio en que está, porque le está siendo infiel a su compañero o compañera, pero no busca de Dios. Entonces, toda persona que tenga un arrepentimiento genuino, busca de la presencia de Dios. Si tú invitas a alguno a la iglesia, pasa al frente, hace la oración de fe y al día siguiente no quiere ir más a la iglesia, esa persona no es salva, no se ha arrepentido y no ha recibido la salvación. Entonces, mi querido amigo, el arrepentimiento es sentir dolor por haberle fallado al Señor y buscar de su presencia. Los judíos lo sabían perfectamente porque ellos hacían teshuvá, regresaban nuevamente a practicar la palabra de Dios, y nosotros, de origen gentil, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos y buscamos a alguien que nos instruya en los caminos del Señor. Alguien que tenga más experiencia, que tenga experiencia en la palabra, que tenga buen manejo, que maneje la palabra de Dios con precisión para que nos instruya en lo que debemos hacer. Que pase como el eunuco que le dijo a Felipe, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Si no le explicamos a la gente la palabra de Dios, no van a entenderla, y esa palabra, arrepiéntete, no va a tener ningún significado, va a carecer de significado porque no le explicamos el plan de salvación, y eso viene, todos sabemos que la salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, esto era todo por el momento. Si tienes quieres alguna explicación extra, te la podemos dar por este medio, en otro video, pero quiero que quede claro que el arrepentimiento sin búsqueda de Dios no es arrepentimiento, sino un remordimiento de conciencia, un estado de lamentación en el cual no hay cambio, no hay un crecimiento en el Señor, y el arrepentimiento genuino produce cambio en la vida de las personas y los hace buscar de la presencia de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom.